¿No habéis visto el juicio? Señores, el juicio lo tenéis aquí, ¿eh? A ver si lo leéis y os enteráis cuáles son las pruebas. Con el beneplácito del señor Triun, las actas del caso Sancho, porque obviamente hemos hecho ya varios vídeos sobre el presunto zumadio, que realmente no tienen ninguna legitimidad y realmente no sabemos si es el real o no. Y si es el real, eso no es suficiente para condenar a nadie, básicamente porque las imágenes parecen el avistamiento ovni en Manises, no se ve absolutamente nada. Podría ser Daniel Sancho como puede ser mi prima, la del pueblo, por la calidad de las imágenes. Y precisamente porque todo lo que han dicho desde un inicio resulta que es falso. ¿Y por qué digo esto? Pues si nos remontamos a septiembre del año 2023, la hermana salió en los medios de comunicación en Radio Televisión Española contando la historia de que su hermano estaba detenido en la comisaría de Copangán. Y hacia allí mandaron y obligaron a Daniel Sancho a acudir a la comisaría porque había un Edwin Miguel Arrieta Arteaga, del que no existen ningún tipo de grabación a la llegada al muelle de Copangán, del que supuestamente llegaba en un ferry a las 9 de la mañana, según las amigas y según la policía a las 3 de la tarde, del que tampoco hay rastro, de unas presuntas fotos de una embarcación privada con alguien más que hiciera esa foto, tanto en la isla de Koh Samui, presuntamente, como la foto que luego pusieron en el sumario en blanco y negro, que no se ve absolutamente nada, y no es el señor Edwin tampoco, como que había llegado en un barco privado. Todo para despistar del verdadero objetivo, que era tapar el sol con un dedo, contra la corrupción a gran escala de Big Joe y de altas instancias y bajas instancias de la policía de Tailandia, en un presunto delito de blanqueo de capitales, juegos en línea y otros posibles delitos por los que el Big Joe ha sido expulsado fulminantemente del cuerpo de policía. Y además esa expulsión ha sido ratificada por el Tribunal Supremo de Tailandia, para que os hagáis una idea del individuo que montó este espectáculo, porque realmente en un inicio, tal cual sale en las actas, y esto lo han dicho en el acto del juicio oral, la misma policía, Daniel en un inicio, no confesó que mató y descuartizó premeditadamente. Daniel no tuvo abogado, y esto solo hay que leerse el libro de Triun, si he podido leérmelo yo, se lo puede leer cualquiera. Aunque ahora hay gente que lo está vendiendo en Vinted, tanto el de él como el de Joaquín, porque no sirven ni para limpiarse el culo a nivel jurídico. La misma policía reconoce que él en un primer momento no reconoció que mató y premeditó y compró esos elementos para descuartizar. Y no es que lo diga el coronel Paisán en el documental de HBO, sino que en el acto del juicio ha habido otro policía que dice exactamente lo mismo. Pero es que además, todo lo que montaron respecto al supuesto cartel de la entrada del Hotel Bougainville Villas, la propia señora Rica dice que el cartel lo preparó ella y solo puso lo de Daniel. No puso nada más, con lo cual eso también lo pudo realizar la policía. La propia Rica dice que efectivamente este chico iba a cocinar y también dice que iba a practicar Muay Thai. La versión que están diciendo la defensa casa plenamente con lo que dice la dueña del Bougainville, que además tiene cámaras, y qué casualidad que en esas cámaras, oye, pues es que no se ve al señor Arrieta entrando al bungalow ni saliendo. Lo único que se ve es a Daniel Sancho, presuntamente con mucha fe, haciendo un acto de fe por una persona que ha hecho el visionado de las cámaras, y ha sido él el que ha establecido los tiempos, tomando como referencia lo que él ha considerado oportuno. Las cámaras, las imágenes, os las puedo poner en otro vídeo, en otro directo que hagamos, porque si no esto se puede hacer eterno. Pero no contento con eso, la señora Rica también dice que la foto de la supuesta entrada en el bungalow, que ella dice que ese hombre no ha estado en el Bougainville Villas, no lo ha visto en el Bougainville Villas, no lo han grabado las fotos, las cámaras del Bougainville Villas. No es entrando, es en el lado opuesto al estacionamiento, porque no llegaron ni siquiera a entrar. Eso está montado por la propia policía. Y si seguimos ahondando, cuando Daniel va a comisaría mandado por la hermana y las amigas, hay un presunto Edwin Miguel Arrieta Arteaga, detenido, y no lo digo yo, lo ha dicho la hermana el día 11 de septiembre del 2023 en Radio Televisión Española,
y en todos los sitios a los que ha ido. Y resulta que hemos estado mirando porque él le contesta que no es Edwin Arrieta, que es un peruano. En el canal tenéis vídeos y vídeos de que la visa del señor Arrieta era de Perú, sacada el 3 de julio del 2023, con lo cual ha tenido que pedirla con al menos 60 días de antelación para viajar a Tailandia. Viaje que además iba a ser en agosto, en septiembre, en octubre, porque tenía una visa múltiple. No sabemos qué iba a hacer allí. Cuando Daniel va a la comisaría y le dice que es un peruano, nosotros obviamente hemos estado mirando con ayuda de los suscriptores, de una concretamente que nos ha ayudado mucho. Hemos ido a las administraciones de Perú y hemos preguntado si había habido alguna comunicación de algún peruano que se llamara, algún peruano en general y más particularmente que se llamara Edwin Miguel Arrieta Arteaga. La respuesta de la responsable del Departamento de Comunicaciones Exteriores del Consulado de Perú en Tailandia nos ha dicho que no existe ninguna comunicación de ningún peruano detenido el día 2, el día 3 o los días anteriores o posteriores. No contentos con eso, con el peruano, el famoso peruano desaparecido que estaba detenido en comisaría después de una redada, nos fuimos a preguntar al registro de Perú a ver si había habido o hubiese habido algún ciudadano peruano llamado Edwin Miguel Arrieta Arteaga, Edwin Arrieta Arteaga o Miguel Arrieta Arteaga. Y la respuesta de las administraciones de Perú es que no existió ni existe ninguna persona con esa denominación que tenga la nacionalidad peruana. Es decir, el pasaporte que dicen que Daniel destruyó estaba en comisaría cuando llamaron la amiguísima que hablaba muy bien inglés y le dijeron que estaba Edwin Miguel Arrieta Arteaga detenido porque se ve que ese día habían hecho una redada por tema de sustancias psicotrópicas en la playa de Jadrin, donde se supone que Daniel debió de perder la pista a este individuo, según lo que dicen los hechos. O sea que parece ser que la Biblia del caso Triun ya empieza a caerse. Solamente hay una foto, la primera foto que pusieron el grito en el cielo porque este no es el señor Edwin, y os la voy a poner, y que me acusan a mí de manipularla, la vais a ver a continuación. Esta foto es la primera foto que hay. Aquí lo vais a ver de dónde sale, y os la voy a poner más en grande para que podáis verla. Esta es la primera foto que tiene la policía tailandesa, presuntamente del señor Edwin y del señor Daniel Sancho. Esa foto dista mucho de la foto mítica del caso del señor Arrieta y el señor Daniel Sancho, porque es un fotomontaje. Tampoco se ha hecho ningún peritaje. Es más, las cámaras que se han ido mirando por el propio policía han sido pues cronometradas a ojo avizor, porque lo decía él, que estaban 3 segundos adelantadas o 3 segundos retrasadas. Unas cámaras que tampoco se observa absolutamente nada. De toda la documentación que hay en el presunto sumario o Biblia del caso Sancho, yo no he visto ningún documento original. He visto traducciones con IA y aún así hay errores de bulto. Porque la primera declaración de Daniel del día 5 se hizo sin abogado. Porque la abogada, según las actas, llegó la madrugada del 5 acompañado del intérprete y ella solamente estuvo en una y no sabe decir qué casualidad si se le han leído los derechos antes o después. Para continuar, la abogada, y esto viene en el libro de Triun, no era abogada. No era abogada, era licenciada en Derecho, pero no ejercía. Y la intérprete que llega con ella es una persona que no tiene ninguna titulación de traductora jurada, traductora legal con términos jurídicos, sino que es una simple persona que sabe algo de inglés con un nivel de inglés B, es decir, lo básico que tiene todo Cristo, porque trabaja en una empresa y pues lo habla medianamente para poder gestionar los negocios que tengan con los extranjeros. No tiene ningún tipo de titulación y además es la persona a la que tuvieron que cambiar en la rueda de prensa del Big Joe porque no estaba diciendo lo que Big Joe quería que dijera o porque había muchísimos errores en la traducción del inglés del tailandés al inglés y del inglés al español. Porque para Daniel no hace falta pasar por el inglés, pero para el resto de las personas sí, porque el tailandés es muy complicado.
Si seguimos con las incoherencias, el primer traductor que tuvo cuando estaba supuestamente allí, porque fue a denunciar la desaparición de su amigo, porque había desaparecido por indicación de su hermana, era una persona que tiene conocimientos de ciencias políticas, una carrera, y que es lo que dice él, no lo ha acreditado en el acto del juicio, y que se dedica a reparar aires acondicionados en un hotel, en el Bogans Villas, y que es amigo del policía que lo llamó a su casa para que fuera a hacer de traductor. Porque aquí han puesto de traductores a las personas que a ellos les ha interesado. No recuerda nada, todo es correcto, obviamente le tienen miedo a la policía, pero de este traductor tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y para que veáis, he hecho un pequeño esquema. El primer intérprete de Daniel estudió supuestamente ciencias políticas en la universidad en el año 2000 y luego se mudó para trabajar como gerente, que es el que repara los aire acondicionados. Así que ya veis qué tipo de persona de aires de grandeza tiene este individuo. Hablo, leo y escribo bien en inglés. No se lo cree nadie después de lo que pasó en el juicio. Dice que no recuerda la fecha exacta, que lo llamaron el coronel Sumsok, el subdirector de la estación de policía de Kopangan, para que fuera a hacer de intérprete en inglés para un extranjero, sin ningún tipo de titulación. Y dice que en la declaración del investigador interrogó al acusado a través de mí. Esto es literal del libro, porque además está escrito o traducido por IA, obviamente con una calidad pésima y sin tener en cuenta lo que se pudiera ver por un traductor jurado a nivel legal, porque los términos no todos son lo mismo. Pues como veis, el 4 de agosto no había abogados ni persona de confianza presente para escuchar al señor, al que se le había detenido por un tema de inmigración que en el juicio ni siquiera han sabido por qué. Porque el día 4, cuando se le retuvo en comisaría, por haberle revocado la visa, pues obviamente no había ningún motivo, ninguna cosa que amparara que se le revocara el visado, ni la orden falsa de deportación, traducida eso sí al inglés, eso sí, ese documento al inglés, para que lo firmara. Cuando lo demás lo tuvo que firmar todo en tailandés, en la calle con James Bond, el policía James Bond, el de rojo, fumándose un cigarro porque le dijeron que tenía que firmar y que lo iban a deportar. Y firmó todo en tailandés. Sin intérprete, y de esto hay imágenes, sin intérprete, sin abogado y sin la persona de confianza que la ley tailandesa le permite a la persona que está en comisaría detenida por cualquier cuestión. Porque en extranjería, tal cual os dije, existe un procedimiento también en Tailandia y el abogado tiene que estar presente. Y esa cosa, y eso ha salido en el juicio, esa orden se puede recurrir. Qué casualidad, oye, que es exactamente igual que aquí en España. Pero como son allí sus reglas, sus normas, acátalas, las tenemos que acatar, ¿verdad, Triun? Pero es que además, el día 5 hubo 2 declaraciones. Y ese señor, en el libro de Triun, dice, el día 5 de agosto no hubo abogados ni personas de confianza del acusado presentes durante el interrogatorio del acusado. Y esto se dijo en el acto del juicio, con lo cual ya el procedimiento de por sí, nada más empezar, es nulo de pleno derecho, como sigo manteniendo yo desde un inicio. Y además, este señor dice que la noche del 4 de agosto el acusado no mantuvo ninguna conversación con la policía sobre el tema de la pelea. El acusado solo habló sobre el hecho de que su amigo, de que había venido a denunciar la desaparición de su amigo. Y dicen que el 5 de agosto tampoco había sido arrestado. Daniel llegó a la comisaría la noche del 3 al 4 a las 00:45. El día 5 todavía no había sido arrestado. Pasaron más de 48 horas. Más de 48 horas. Sin que lo detuvieran. Le preguntan por qué no lo pusieron en libertad. Y él dice que él solo actuó como intérprete, no sé, porque el día 5 de agosto el oficial de policía no liberó al acusado. Cosa que era preceptivo. Y esto en el acto del juicio, Trium. No te has leído tu puñetero libro, ¿verdad? Y aquí tenemos la revocación del visado del español sospechoso, pero esto se hizo antes de que fuera sospechoso. Luego tenemos a un policía, Purinye, que dice que la tienda proporcionó el contrato de alquiler con tachones, eso sí, y una copia del pasaporte para su revisión. Y se supone que dejó el pasaporte. Pues según este policía fue una copia del pasaporte. Y fue con ese pasaporte el día 3, al mediodía, cuando fueron a la tienda, a las 3 de la tarde, cuando fueron a la tienda de las motos, cuando se intentó verificar la información de dónde estaba este señor alojado en la isla de Koh Phangan. Y obviamente ponía que iba a quedarse en el hotel
Pambiman Resort, que por otro lado tampoco se ha aportado ningún justificante de que hubiera sido pagado efectivamente con una tarjeta de crédito por una persona, el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, que tenía 13 causas pendientes en Colombia, un embargo de 263 millones de pesos por negligencia médica, otros embargos por reclamaciones de cantidad, 2 procedimientos iniciados en Chile por Carolina, una por unas lesiones por imprudencia, por negligencia médica, y otras en el ámbito civil, más otras que estaban intentando ponerse y que salieron en las redes sociales, pero esas concretamente estaban en el juzgado. Y obviamente tenía, y hay vídeos en el canal, todo lo que él tuviera embargado. Y por tanto, no podía tener una tarjeta de crédito con la que pagar la reserva online. Y pese a tener supuestamente la copia del pasaporte, la policía se metió en Instagram para buscar la foto de Daniel para saber si era Daniel o no. Aquí veis que examinaron sus redes sociales, lo que le llevó a la ubicación del restaurante donde había desayunado y dejado una supuesta mochila negra que tardaron 12 horas presuntamente en encontrar. Que la mochila es otra de las grandes falsas, como queráis verlo, de este asunto. Porque en las actas tampoco pone, y es preceptivo, que las imágenes tan nítidas, que ha sido un policía el que las ha dicho cuando estaban atrasadas o adelantadas para cuadrar el tema conforme a ellos les interesaba, porque esto es un montaje policial de manual, ha sido ese policía el que ha dicho que esas cámaras pertenecen a ese momento en concreto y se veía eso en concreto, cuando realmente en las cámaras no se ve nada y tampoco se han reproducido en el acto del juicio oral, según las actas de la Biblia del caso Sancho. Además, este mismo policía, en el momento de ver a Daniel por primera vez en el comisaría la noche del 3 al 4 de agosto del 2023, dice que en el momento de la primera reunión con el acusado no se le encontraron moretones causados por golpes en su cuerpo, ni había signos de lucha en la habitación. Tampoco dicen que hubiera ingredientes de alimentos, cuando había uvas, había melones o había sandía, y se vio en la reconstrucción que había comida. Quiero que veáis bien esta foto, y os la voy a poner más grande. Este es Daniel, antes de entrar en comisaría. Aquí tenéis a Daniel. Fijaros bien en Daniel, ni una puñetera herida cuando fue a comisaría. Y posteriormente apareció con heridas en la rodilla, que no son viejas, heridas en las manos y un corte muy feo por el que tuvo que ser atendido hasta en 2 ocasiones. Pero no contento para saber que esto es un montaje de manual, que primero había muerto degollado, después envenenado, después apuñalado, lo habían descuartizado vivo, y todas las burradas que digo llegaron a decir por causa del Big Joe, que quería tapar el sol con un dedo su escándalo de pertenencia a organización criminal, juegos en línea, lavado de dinero. Resulta que este policía, que fue el que revisó supuestamente las cámaras de seguridad, dice que no vio nada cuando Edwin mandó un vídeo a una amiga en la playa presuntamente de Copangán. Y se basan en que mientras él estaba detenido en comisaría y lo llevaron a dormir a su casa, supuestamente custodiado por 3 policías que pasaron la noche en el lugar del crimen contaminando toda la escena en la que no hay ni una gota de sangre, nada que indique que allí ha pasado la matanza de Texas. Como encontraron después partes humanas el día 4 por la mañana, pues este hombre interrogó supuestamente al señor Daniel Sancho y dice que había comprado un cuchillo y un hacha. Y no me lo invento yo, lo están diciendo ellos. Al ser interrogado, el acusado confesó que había comprado un cuchillo y un hacha en la tienda Limp Import. Y en la tienda Limp Import no compró ningún hacha. Porque se han ido montando las contradicciones que hay con la policía, dejan en evidencia que esto es un montaje. Y dice que encontraron una pequeña mancha que parecía una gota de sangre, en la puerta de la entrada. Y con eso montaron el crimen perfecto. La matanza de Texas sin ningún tipo de justificación, ni ningún tipo de evidencia de que allí hubiera ocurrido algo. Y esto que están declarando de que parecían sangre, en la reconstrucción guionizada, como hacen allí en Tailandia, que les obligan a participar en un teatro, no se ve ningún tipo de marca, ni de mancha, ni de sangre. Y un cuchillo de fregadero que desapareció
y apareció en una de las villas, contaminado directamente con ADNs, que ya iremos a eso. También aparecen las supuestas conversaciones de Daniel con Edwin, que había llegado en un ferry, porque había estado hablando con la amiga desde las 7 hasta las 9, porque él estaba en el ferry. Y resulta que ni ferry ni nada. Yo dije que mentía la policía o mentía directamente las amigas. Porque parece ser que el señor Arrieta llegó con alguien más a la isla, se agarró un barco privado y no estaba en el puerto donde había las 4 bonitas cámaras, que sí que captaron a Daniel saliendo del puerto, qué casualidad, oye, pero al señor Edwin no. Fantasma total. No hay ninguna evidencia de la policía ni de las cámaras de seguridad de Gran Hermano, del Gran Hermano que es Tailandia, concretamente la isla de Koh Phangan, de que el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga llegara a la isla de Koh Phangan y estuviera con Daniel. Y aquí lo veis. ¿Dónde estás? Dime que por subirte a otro barco no te han llevado a otro puerto. ¿Por qué no me hiciste caso? Aquí lo tenéis mejor. Y hay otros que te agarraste un barco privado y él le dice que se va a dar una vuelta por ahí. Y dice, hombre, llegas y te vas tú solo. Y el otro lo llama enojón. Así que sí, estaba con alguien más y el equipaje no lo llevaba en esa foto de la moto. El equipaje tiene que estar en el hotel donde estaba hospedado el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Y la llegada, las grabaciones han podido ser destruidas precisamente por la policía, si es que realmente llegó a la isla de Koh Phangan. Y como veis, copia del pasaporte para su revisión. Y esto se puede ver en las fotos marcadas con los documentos 34, página 5 de las dos imágenes inferiores. Con lo cual, si Daniel hubiera premeditado un crimen, se podría haber largado tranquilamente, porque aquí pone copia del pasaporte. Si es que esto está bien traducido, claro está. Y ahora vamos con la médica que hizo la autopsia preliminar, que precisamente no era forense tampoco. Y que dice, concretamente, que el día 6 de agosto fue cuando le llevaron otras partes que se habían encontrado el día 6 de agosto, mientras ella estaba con Daniel Sancho. Y dice que se encontraron una cabeza, mano izquierda, derecha, un trozo de hueso partido con una sierra de calar de madera, el fémur, y un tejido de un codo, aunque no se pudo determinar si era el izquierdo o era el derecho. Y también se encontró otro trozo de hueso y tejido de la parte inferior del brazo. Tejido, no el trozo del brazo. Y aquí dicen lo mismo, que se enteraron por las noticias de televisión. Y como veis, hay dos cortes. Algunos órganos o partes de órganos tenían unos bordes lisos, otros los tenían irregulares. Y realmente aquí se ve que no lo ha podido hacer una persona sola, porque llegaron hasta desgarrar el cuerpo. Por las prisas, supongo. Y aquí lo tenéis. Bordes lisos perfectamente fueron causados por un objeto duro y afilado, supuestamente un cuchillo. Y las irregulares causadas por un objeto duro que no era lo suficientemente afilado, no tenía filo, o por un tirón o un desgarro. Y esto es lo que dice la médica de familia. Ojo. Y aquí la misma médica, hablando del día 6, después de que yo revisé las 5 partes del cuerpo, el policía trajo a Daniel para que yo pudiera examinar las heridas. La herida que tenía en el dedo. Y mientras el acusado se encontraba conmigo el día 6, fue detenido y le pusieron las esposas. Porque la orden de arresto es del día 6, no del día 5. Con lo cual estamos ante un delito de detención ilegal y vulneración de los derechos fundamentales de la persona sospechosa de haber cometido un hecho delictivo. Si nos vamos al forense que analizó las heridas de Daniel, un forense que ni siquiera había intérprete en el momento de mirar cómo se había hecho las heridas y por tanto ese informe es completamente falso, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Aquí veréis que las heridas, aquí pone que es el 4 de agosto, es cuando la médica dice que fue el día 6, la otra médica no se ponen de acuerdo, obviamente habrá que ver la documentación médica, y dice que según el informe del examen de las heridas de Daniel, que lo habéis visto, lo feas que eran, las heridas del acusado en el brazo presentan rasguños, mientras que en los dedos de la mano hay otra herida de borde irregular, el corte tan feo. Las heridas en el dedo parecen ser causadas por una marca de uña. Esta es la credibilidad que le puede dar este médico cuando eso está hecho, según otro médico, por un objeto cortante, afilado. Mientras que la herida en el brazo podría ser el resultado de un rasguño de una uña o podría haber sido causada en una pelea que no fue violenta. Y a esto se agarra el forense Borja, el profesional Moreno, Borja Moreno, y el señor Triun,
para decir que esto se lo hizo el señor Edwin Arrieta con las uñitas, intentando salvarse, cuando en la autopsia de las manos del doctor Edwin, que aparte en un inicio decían que tenían las yemas cortadas como si fuera un trabajo de un sicario profesional, resulta que en las uñas no tenía ADN de haber arañado y haberle causado esa heridita con la uña. Un médico forense que te diga eso no tiene vergüenza ni la conoce. Y una persona que se hace pasar por criminólogo y experto tampoco. Y aquí veis que las características de las heridas son heridas desordenadas, 9 lugares, causadas por un intento de defensa de la vida o de prolongar la vida. Pero no nos dicen de quién. Es similar a una persona que está siendo empujada para ahogarse e intenta defenderse luchando y forcejeando. Solo tenéis que ver lo que pasó antes de entrar en comisaría sin ninguna herida y posteriormente cuando salió que apareció hecho un Cristo. Las imágenes están ahí y no me las invento yo. Y no será porque Tailandia no es famosa por torturar a los detenidos y de montar películas porque siempre es el extranjero el malo que va allí a cometer hechos delictivos. Cuando a la policía se le ha ido la mano en más de una ocasión. Véase el tema de Joe Ferrari, la tía Boaipan, otros tantos, el señor Sumatra, los birmanos y otros tantos. Y a este médico forense, presunto médico forense, es al que supuestamente siendo forense, no siendo médico cirujano plástico reconstructivo, la coacusación del señor Ospina y el señor Metapón se dedicaron a preguntarle que cuánto cobraban los cirujanos tailandeses cuando el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga no era médico cirujano estético reconstructivo. Ya hay vídeos en el canal por activa y por pasiva que hemos acreditado que ni estaba dado de alta como médico cirujano reconstructivo en Chile, ni siquiera estaba como médico cirujano reconstructivo en Argentina, porque no había hecho la especialidad. Había hecho unos cursos de 3 días de reciclaje y ese es el título que tenía este individuo. Pero no podía. Y en Colombia estaba como médico cirujano reconstructivo por un vacío legal que había que con unos cursos cursados en el extranjero te convalidaban y te ponían la facilidad de ser médico cirujano reconstructivo. Eso, obviamente, saltó el escándalo en el 2016-2017, está siendo investigado y obviamente la Sociedad de Cirujanos Médicos de Colombia no se hace cargo de las cosas que se convalidaron en su momento porque se vio que había muchísimo fraude. Seguimos. Vamos a ver al otro forense del hospital de la policía. Todo queda en casa. No lo mandaron a ningún hospital independiente, ni a ninguna persona que pudiera hacer un estudio independiente, porque necesitaban que dijeran las barbaridades que dijo este anterior forense, tanto en sus informes como en el acta del juicio. Y aquí quiero deciros que querían analizar el ADN. En Kopangan no tienen instalaciones para hacer pruebas de ADN, no tienen a personal cualificado y no tienen directamente ningún tipo de acreditación respecto al ADN. ¿Y por qué digo esto? Aparte de que intentaban buscar ADN, la persona que hizo el presunto informe no era genetista, no era una persona con estudios que estuviera cualificada para realizar esa actividad, y luego vais a ver la titulación que tenía. Lo único que hicieron fue sacar supuestas muestras, personas que no tienen ningún tipo de cualificación, porque el ADN a Daniel se lo cogieron en la comisaría, en un centro médico, y dijeron que eran todos trozos de ser humano masculino. Y aquí dice 8 partes. Y además mandaron un tipo de sierra, solo uno, ni cuchillos, ni nada, una sierra de calar, para que compararan si era esa sierra, que era de similares características, porque no era la sierra que habían encontrado en la escena del crimen, si coincidía o no, y tampoco dejaron hacer una contrapericial a la defensa. Y a este segundo forense también le preguntan que cómo se hizo esos cortes tan feos, esa herida en la pierna, y como veis, dice cómo pudieron producirse el resto de lesiones en el cuerpo del acusado, y el especialista señala que puede ser causadas por los dedos. Ahora tú le metes el dedo así a una persona en la pierna y le haces agujero. Y esto es lo que ha tenido Daniel Sancho. Pero cuando todo el mundo se me echaba encima, yo decía que había que haber hecho la autopsia parte a parte, mirar si las partes eran todas de la misma persona y luego analizarlo con los padres del señor Edwin Arrieta para saber si era el cuerpo efectivamente de Edwin Arrieta, porque allí aparecen cuerpos muy a menudo a trozos tal cual aparecieron 2 cabezas, 3 manos y 3 pies.
y esto está en las noticias de Copangan, incluso en las españolas, y gente que la que encontró directamente la primera parte, que era la cadera, dijo que habían encontrado un pie pequeño y que lo habían desechado. Cuando yo decía eso y la gente se me echaba encima, es por lo siguiente. No se realizó la autopsia de las partes del cuerpo, solo se observó desde el exterior. Es decir, miraron las partes y dijeron, ya está, este es Edwin Miguel Arrieta Arteaga, punto pelota. Aquí tapamos el asunto. Ya que no se llevó a cabo la autopsia debido a que las partes mencionadas ya habían sido cortadas. Así que autopsia para saber de qué murió el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga no se realizó porque no convenía saber de qué había muerto. Y si ese era el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Dicen además que se había encontrado una herida de raspado en el lado izquierdo que podría haber sido causada por un objeto sólido y sin filo relacionado con el movimiento, como una caída. Y que además solo mandaron, como os he dicho, la sierra y no había más armas. Porque tenía que encajar, sí o sí. Así que si alguien descuartizó el cuerpo, ya sabemos a dónde mirar. Las sierras que se oyeron cerca del Crystal Day, cerca de la comisaría esa noche, del 2 al 3. Y ahora vamos a hablar de los mensajes que presuntamente había en el móvil del señor Daniel Sancho. Otra prueba nula también de pleno derecho. Por lo siguiente, este señor Richard, el policía turístico de Copangan que hizo lo del terminal, no hizo lo del terminal con un abogado presente, no hizo lo del terminal con Daniel Sancho presente, se llevó el terminal de Daniel Sancho, le hizo una bonita fotografía y utilizó el Google Translate para traducir lo que ponía del español al tailandés. Y con eso hizo el informe. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia del caso Sancho. O sea que validez ninguna. Ninguna. Exactamente lo mismo que el libro de Triun, que sirve para limpiarte el culo si te quedas sin papel higiénico. Y como veis, lo pone literal. Después de extraer la información del teléfono, se encontró que entre el acusado y el señor Edwin había conversaciones en español. Las traduje al tailandés a través de la aplicación Google Translate. Se utiliza en los casos que los turistas extranjeros no pueden comunicarse con el intérprete que la autoridad policial proporciona. O sea, que aquí está diciendo que el intérprete que le dieron a Daniel no era el adecuado. Y como no era el adecuado, utilizaron el Google Translator. Si no, ¿para qué vas a aplicar con el Google Translate si tienes un intérprete? Pero bueno, vamos a ver. Seguimos. Estos son los mensajes o presuntos mensajes. No estabas en ese puerto. A las 15:13 y a las 15:17 y 16, según la policía, ya estaban juntos. Ni un llegué, nada. Este policía tampoco vio las heridas de Daniel. Bueno, recibió la orden de extraer la información del teléfono y no recuerda si el acusado estaba acompañado. No recuerdo, eso es igual que mentir. Y la policía está obligada a decir la verdad en el acto del juicio oral. Para que veáis que no me lo estoy inventando yo, fotografía de la información de la conversación en la pantalla del teléfono, según el documento. No tomé la foto frente al acusado, ya que anteriormente el acusado había dado su consentimiento. A veces las traducciones de mis mensajes pueden no coincidir con el sentimiento de la persona que lo escribió. Pero lo que tenéis que tener en cuenta también es que estas actas, por el mero hecho de que las preguntas se las ha tenido que medio inventar el señor Triun, porque solo se recogían las respuestas, que no se recojan las preguntas fielmente, lo que se le ha preguntado y lo que ha contestado la persona que va a testificar, conllevan a que el juicio sea nulo de pleno derecho por causar indefensión. Porque el acto del juicio o tiene que estar grabado o tiene que estar fielmente transcrito para que la otra persona pueda defenderse en el caso de que quiera recurrir, o incluso la acusación particular, que en Tailandia no existe, o el fiscal pueda recurrir directamente esa sentencia si considera que no se ajusta a derecho. Y aquí se lo han pasado todo por el arco del triunfo. Y respecto, que se me ha olvidado respecto a lo del señor Arrieta, de que fuera cirujano plástico, ni siquiera en el acto del juicio pudieron acreditar el señor Ospina que el señor Arrieta fuera cirujano plástico con ningún tipo de titulación, ninguna certificación. Llevó el título de médico de familia, médico cirujano general, el de toda la vida, nada más licenciado en medicina, y la copia de un supuesto diploma de unos cursos. Ni siquiera pudieron acreditar lo que cobraba en Chile, lo que cobraba en ningún sitio, porque en Colombia lo tenía todo embargado y en Chile debía de cobrarlo todo en negro.
Bueno, y aquí le preguntan, para que veáis directamente. No entiende muy bien, que él solamente lo traduce, tiene la tarea de traducir al español y entregárselo al investigador y que luego el investigador se apañe. Tampoco sabe lo que significan el doble clic y otras cosas, para que veáis que no lo hicieron todo deprisa y corriendo. Aquí lo tenemos. Y aquí es la primera abogada, que como veis es licenciada en Derecho, tiene la licencia, pero actualmente tiene un negocio propio. No ejerzo como abogada, lo pone aquí bien clarito, no ejerzo como abogada, por lo tanto no era abogada de oficio, porque además es una funcionaria, Oficina de Gestión de Bienes de la Universidad. Y dice que el 5 de agosto a las 4 de la mañana, pues la llamaron para que se presentara en la comisaría y fue a comisaría junto con el intérprete, otro, porque el primero no les valía, y le comunicaron que le solicitaban como abogada involucrado un extranjero en un tema de homicidio. Y que el acusado no se opuso sabiendo que no era abogada. Bueno, aquí dice que mientras estaba sentada con el acusado, se realizó un registro de notificación de cargos. Yo firmé como abogada sin serlo, con 2 cojones, colega, lo cual consta en el registro de notificación de los cargos. Durante la elaboración del registro de notificación de cargos estuvo presente un traductor que traducía al inglés y se firmó por el intérprete. Ese mismo día el investigador interrogó al acusado y yo estuve presente en calidad de abogada. O sea, 2 declaraciones, como os he dicho, una con abogado y otra sin abogado. Y el 7 llevó a cabo un interrogatorio adicional, que es el que no está firmado tampoco. No está firmada esa declaración. Como veis, es del día 6, según algunas traducciones del libro de Triun, y en otras es del día 7. Porque esto lo ha revisado su tía Mari. El libro de Triun, la revisión del libro de Triun la ha realizado su tía Mari, no nadie profesional. Y para que veáis que no solamente cuando hay un tema de homicidio tiene que haber un abogado con experiencia o con algún curso de capacitación para un tema penal especialmente grave, la señora dice que no he recibido capacitación en el curso relacionado con la participación de abogados en la investigación y anteriormente nunca había asistido a una investigación en esta etapa. Es decir, que no tenía ni puñetera idea de ejercer como abogada. O sea, no era abogada, no estaba capacitada, no había hecho los cursos necesarios para poder defender a una persona que estuviera detenida en una comisaría. Y esta es la abogada tan idílica que no abrió el pico que tuvo Daniel Sancho en el acto de la supuesta primera declaración que firmó en tailandés. Y para que veáis que la abogada ha hecho lo que decía la policía que tenía que hacer, aquí tenemos... No sé si la policía detuvo al acusado antes de emitir una orden de arresto o al revocar la visa. Cuando un abogado va, tiene que saber cuándo se ha detenido a la persona, cuándo se le han leído los derechos. Todo eso está en el presunto atestado policial, que en este caso es el cuaderno de campo que decía Félix Río, el criminólogo. Y si seguimos cronológicamente, los 80.000 euros, aquí en la reconstrucción, nosotros ya hemos cogido el dinero. Le dicen a Daniel. Y esta señora es la presunta intérprete que no interpretaba nada. Y que se inventaba las palabras y no traducía literalmente lo que estaba diciendo Daniel. Y solo hay que ver la escena de la reconstrucción y escucharlo en inglés, que además está traducido en español en Antena 3, en Sonsoles Onega. Además, la intérprete dice que no he recibido capacitación sobre cómo ser intérprete para traducir durante el interrogatorio o la investigación de extranjeros. Los términos jurídicos legales no los puede llegar a entender, así que malamente le va a traducir algo a alguien. Va a decir lo que le diga a la policía que le tiene que decir a la persona que está detenida. El vocabulario en el lenguaje legal es vocabulario especializado y los términos legales en tailandés, al ser traducidos al inglés o al francés, pueden tener significados diferentes. Esto dicho por la intérprete en el acto del juicio. O sea, que tenía una incompetente de abogada, una incompetente y nula traductora, y dice que no he hablado en privado con el abogado sobre el acusado antes. O sea, no hablaron nada. Ahí lo que decía la policía, porque esto es un montaje policial. Y dicho por la misma intérprete en el acto del juicio, yo estoy bien en el libro de Triun, no me lo estoy inventando yo, el día en que yo estuve como intérprete para el acusado, un oficial de policía de alto rango dijo que no estaba traduciendo al inglés correctamente, por lo que se decidió cambiar al intérprete. Porque tenía que ser un intérprete que dijera lo que la policía consideraba
consideraba que se tenía que recoger en el acto de la declaración de Daniel Sancho. Así que las declaraciones de Daniel Sancho del 5, del 6, incluso puede que incluso el del día 16, sean fabricadas o adornadas por la policía tailandesa. Y además, los derechos que tenía que saber Daniel, los que tenía, fueron traducidas por esta intérprete que supuestamente no sabía, no estaba capacitada, según lo que le dijo la abogada, que no era abogada, que tenía que saber Daniel. No voy a decir lo que pienso porque me puede estallar la cabeza. Pasamos al siguiente día, la declaración de la cajera del Big C. ¿Os acordáis de que no había elementos de comida en el Bougainville Villa, según uno de los policías? Pues aquí la cajera dice que también compró algunos alimentos. Que no puede determinar el número de artículos, pero que fueron alrededor de unos 20, y que no recuerda cómo pagó. ¿Tenéis el ticket, no? El albarán, allí saldrá la forma de pago. Y hablan de un cuchillo de 4 pulgadas, que el acusado no ocultó su rostro. Las cámaras tienen unos saltos en el tiempo impresionantes, obviamente. Y que las bolsas de plástico negra que compró el acusado no son las más grandes. Triun, los sacos para forrar, según tu amigo Félix Ríos, todo, plastificar todo el bungalow. Porque no había ni una gota de sangre en la matanza de Texas. Porque allí no pasó absolutamente nada. Porque no encontraron ninguna evidencia allí, ni huellas. Y además dice que según la fotografía, la mayoría son equipos utilizados en la cocina. Y Daniel es chef. Chef, por el Cordon Bleu. Y ahora nos vamos a ir también para que veáis las contradicciones que hay, sobre que las pruebas, malditas pruebas que tienen, y que eran evidencias al 100%. Aquí la del Limping Port no se acordaba, se enteró por Facebook que habían encontrado partes de un cuerpo, que ella no se acordaba de haberle atendido, y llegó el jefe de la tienda, le dijo que por sus narices que sí, que Daniel había estado allí, que había ido a comprar esos productos, y le hizo recordar a ese hombre. ¿Te acuerdas o te acuerdas, guapa? Si no, vamos a tener problemas con la policía tailandesa y nos van a cerrar el chiringuito. Le vino a decir, traducción al castellano. Y aquí dicen que es una sierra manual, que no fue una sierra eléctrica, y era una sierra de calar para cortar madera, cocos y paneles finitos, no para cortar hueso, como decía Fran de la Jungla. Y los que se reían de Carmen, por lo de los cocos, la señora dijo, a una presunta pregunta que viene así en las actas del libro de Triun, ¿se podría usar la sierra de cocos para calar? O sea, una sierra de calar para pelar cocos. La sierra de calar se puede usar para pelar cocos. Una sierra de calar. Y en la fotografía, las sierras dicen que el plástico naranja, que decían que era la sierra de metal, en el exterior es un borde, es un bloque que se utiliza para determinar el ángulo al cortar o dar forma a los objetos. Para cortar en ángulo las cosas si no quieres cortarlas rectas. ¡Iluminaos! Que lo tenía que decir. Y siguiendo con el libro de Triun, durante el interrogatorio de la dueña de las motos, el equipo, el jefe de prensa del señor Ospina, de la coacusación, el señor Miguel, resulta que este señor estaba grabando lo que estaba pasando en el acto del juicio con una orden judicial de no hacer eso, y supuso la expulsión porque los de fuera estaban teniendo imágenes de lo que estaba pasando dentro, tanto del señor Miguel como de Abarca. Fueron echados de la sala, y al día siguiente el señor Ospina y su compañera, dicho por la prensa, que tuvo que recular porque este hombre es muy dado a amenazar a la gente, los tuvieron fuera y no les dejaban entrar dentro de la sala, por el incidente de que uno de los suyos había intentado incumplir una orden judicial. Así que todo lo que estaba viendo hasta ahora da a entender que esto es una merienda de negros, está preparado por la policía, que era una manera de tapar el sol con un dedo, como he dicho siempre. Y vamos a ir avanzando un poquito más, pero no mucho más, porque este tema es muy largo y lo quiero hacer en varios vídeos. Aquí tenemos la declaración de la señora que en los medios de comunicación dijo que le habían dicho de tenderle una trampa a Daniel, de que cambiara el aceite, que llevara la moto. Todo lo que dijo en los medios de comunicación, porque querían atrapar a Daniel en la tienda de las motos, porque no lo podían localizar, y tuvieron que esperar a que se presentara él solico en comisaría, siendo un asesino descuartizador de seres humanos, como dice alguno, como le hablando claro, en plural. En el acto del juicio, esta señora dijo que el 3 de agosto le llamó un oficial de policía para decirle que un extranjero había dicho que le habían extraviado una moto, que la había perdido y necesitaba el contrato. ¿Ves cómo cambia mucho? Tiene nada que ver con lo que estaban diciendo la policía a un principio.
Y a lo de Borja, Félix Ríos, Triún, el señor Campos, Cotorra y compañía, que es obligatorio dejar en Tailandia cuando no hay ninguna ley que obliga a dejar tu pasaporte, porque estás indocumentado. Y como dijo un policía, es necesario el pasaporte para hacer el check-in y el check-out. De ahí la supuesta copia del pasaporte. Si no, ¿cómo coño se identifica una persona en el extranjero? Los extranjeros que alquilan una motocicleta, si no desean dejar su pasaporte original como garantía, pueden dejar dinero en efectivo o como garantía. El monto de la garantía dependerá del estado de la bicicleta. Dicho por la de las motos. Y además, lo siguiente. Habéis visto que antes ponía copia, ¿verdad? Durante el periodo en el que el acusado alquiló la motocicleta, durante la fiesta de Luna Llena, normalmente no pone solo. Sin embargo, yo no informé al acusado sobre esto al alquilar la motocicleta, porque el acusado no tuvo ningún problema para pagar el alquiler. Nada. Una copia del pasaporte. Y ahora viene lo importante. Esta declaración del empleado del Pambiman es para enmarcarla. Para enmarcarla. Se supone que Edwin reservó una habitación en el hotel Pambiman a través de Booking. Ya os he dicho que a ver con qué tarjeta lo pudo pagar. Del 31, que él no iba a estar hasta el día 3 de agosto a las 12 del mediodía, cuando la fiesta de la luna llena es el día 3, del 3 al 4, justo cuando Daniel estaba en comisaría. Oye, ¿qué cosas? Y cuando este señor no tenía ningún tipo de alojamiento para quedarse. Utilizó el pago por adelantado a través de la página, y solo se puede pagar con tarjeta de crédito, que me expliquen a mí con qué tarjeta que estaba embargado. Y normalmente esto se imprime por el personal del hotel, pero no se puede leer la reserva. Después habla de un correo diciendo que va a ir Daniel, correo que no se ha aportado, no sale en el libro. Bueno, el 31 aparece Daniel, llega una motocicleta al hotel Pambiman por la tarde. Daniel llegó a la isla supuestamente a las 5 de la tarde, según las cámaras del muelle, y alquiló la moto, no os lo perdáis, a la 1:30 del mediodía. Esa es la fiabilidad de las cámaras. Y aquí es lo que os digo. El personal le preguntó por su pasaporte, ya que es una regla del hotel solicitarlo. Pero el hombre dijo que no lo tenía y presentó el DNI. Y entonces el personal tuvo que verificar que era Daniel el que se iba a quedar por orden del señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Así que sí, el pasaporte parece ser que una dice que fue una copia y el otro dice que lo debió dejar en la tienda porque no tenía el pasaporte. Y además tenéis que saber que la habitación era una villa que tenía 2 habitaciones, lo cual no implica que fueran pareja y que fueran a dormir en la misma cama, como la película que se ha montado directamente la policía. Porque tenía 2 habitaciones, era una villa familiar, 2 pisos y obviamente estaba conectado. Y además no saben si pasó o no pasó allí la noche, cuando otros testimonios presuntamente dicen que estuvo entrando y saliendo toda la noche y que no pasó esa noche en el Pambiman. Así que no se ha puesto de acuerdo ni siquiera los testigos lo que tenían que decir por orden de la policía de Koh Phangan. Concretamente todo esto orquestado por el señor Big Joke. Y la moto, que era negra, con una pegatina del número 54, que ha salido en todos los medios de comunicación, según este señor, el empleado del Pambiman, el día que se fue Daniel, Daniel llegó al recinto con una moto de color rojo, otra moto totalmente diferente, que no tiene nada que ver con la que decía la de la policía y la dueña de la tienda de pasaportes. Y entró en la habitación, sacó sus cosas y no dejó que llevaran las mochilas, ni las maletas. Los 3 bultos que llevaba Daniel. Y aquí ya habéis visto que cuando fue a comisaría no tenía nada, pues ahora resulta que aquí sí que tenía los dedos vendados. Que se lo había hecho con un coco. Y se marchó del hotel. Además, en el hotel, qué casualidad, oye, se dejó olvidado el sombrero de su abuelo, al que le tenía un cariño impresionante y con el que llegó a Koh Phangan. Sombrero que no se le ve en ninguna de las fotografías, ni de las presuntas imágenes que eran Daniel, porque eso está montado por la policía. Y se dejó el sombrero y además una bolsa que contenía zapatos y ropa del acusado. Y esa ropa la confiscó la policía porque él no volvió, presuntamente cuando se había llevado todas sus cosas. Y además corrige a la policía, que dice que el 3 de agosto el acusado bajó a desayunar, el 3 de agosto en el Pambiman,
y luego hizo el checkout. Que eso no es correcto, que es un error. Es un error. En cuanto al 31 de agosto, yo no vi al acusado y no sé cuándo salió, si salió o no. Y en lo que respecta a la declaración de que el día 2 de agosto condujo la motocicleta y salió fuera, no es correcta. Lo correcto es el día 1 de agosto, cuando el acusado condujo la motocicleta y marchó de su habitación. O sea que lo que le ha obligado a decir la policía es falso, en sede policial. El 3 de agosto no bajó a desayunar y a hacer el checkout. Eso no es correcto, es un error. Así que mal se iba a poder olvidar la mochila en el Anantara si el día 3 no estuvo desayunando, supuestamente, según esta persona. Y que solo estuvo el día 1 de agosto. 1. Nada más, hacer el check-in para que este señor no perdiera la reserva. Y del día 1 al día 3 no volvió a ver al señor Daniel Sancho. Y además solo llevaba 2 bultos, 2 maletas y la bolsa presuntamente que se olvidó en el Anantara. Y las imágenes que decía yo de la entrada del hotel, o del hotel, del recinto, existían, pero él no las ha visto. No tiene autoridad para revisar las imágenes y no se han aportado a los autos. Con lo cual, si pudo entrar o no pudo entrar el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, tampoco lo vamos a saber. El otro testigo de la Anantara dice que estuvo la mochila durante 12 horas y que fue el oficial de policía el que fue a recoger la mochila. Él se había ido y le hicieron volver para asegurarse de que esa era la mochila sobre la que él había dado la voz de alarma. Sin cadena de custodia, sin estar ahí pendientes de que eso estuviera realmente resguardado o si hubiera podido meter algo dentro de la mochila. Cosa muy dada a lo que es muy dada a la policía tailandesa. Y respecto a si vio lo que había dentro de la mochila o no, que es lo que os estoy diciendo, para saber si no era una cosa que hubiera preparado la policía tailandesa para encajar el montaje policial, que es el tema de Daniel Sancho. Este testigo dice que él no vio el cuchillo, él dice que él vio la foto que le mostró el policía que presuntamente había ido a recoger la mochila y que cuando vio la mochila no había nadie con él que asegurara que esa prueba no hubiera sido manipulada. Y lo digo por lo siguiente. Mientras los agentes de policía abrían la mochila y encontraban un cuchillo, yo no estaba presente. Pero el investigador trajo una foto del cuchillo para que la viera en la estación de policía. Y ese cuchillo no era del hotel Anantara. Igual que pidieron otro cuchillo de otra villa, quién sabe si ese cuchillo era realmente del Bugais Villas o de otro sitio. Otro día, si queréis, ponemos todas las fotos a las que hace referencia este oficial de policía del que vamos a hablar ahora, que no se ve absolutamente nada, que tienen una nitidez que deja muchísimo que desear, y más de noche. Y dice que según la imagen de referencia, he comparado los tiempos, el policía ha comparado los tiempos, sin ningún tipo de acreditación ni de formación, cosa que es muy dada a la policía tailandesa, y he encontrado que la cámara de circuito cerrado está retrasada 23,27 segundos respecto a la hora real, o 23 minutos en otros sitios, o 2,21, o 21 minutos, o 5 segundos, está adelantada, está retrasada, sin ningún tipo de acreditación documental y pericial de que eso sea como está diciendo él, porque hay unos saltos de tiempo en las cámaras que es que ni regreso al futuro. Lo importante también de este policía, de lo de las cámaras, es que dice realmente que el lugar donde se desechan los residuos, detrás del hotel Bugais Villas, pues tiene unas cámaras de seguridad instaladas que permiten ver fácilmente cuando entra una persona. Esas cámaras no pillaron al señor Edwin entrando en el Bugais Villas, solo han grabado a Daniel. La señora Rica tampoco ha visto nunca al señor Edwin Arrieta en su resort. Y nadie ha visto al señor Edwin Arrieta en Koh Phangan. Y dice que la evidencia de la reserva de la habitación del acusado indica que se alojarán 2 personas, pero es un formulario general. Entonces no saben si era para una o para más personas. La señora Rica dijo que iba a estar Daniel solo y que el cartel lo hizo ella solamente con el nombre de Daniel. Los adornos los puso la policía. Y aquí tenemos la declaración del perito que analizó la camiseta. Obviamente deja muchísimo que desear. Hablan de fotografías y dice que no sabe. A la pregunta del acusado sobre si la marca de corte aparecerá en la parte delantera de la camiseta, para haber analizado la camiseta, saber si era por delante o era por detrás, el mismo forense no sabe decir.
porque realmente no se han analizado absolutamente nada. La camiseta era azul marina, según lo que sacó la policía. La que presentaron supuestamente en la rueda de prensa era gris. La camiseta de Daniel era gris cuando lo detuvieron. Y ahora resulta que no saben si no se pueden separar las marcas de corte de la tela y las tijeras. No sabe si era por delante o era por detrás, porque realmente no ha analizado absolutamente nada. Y esto en el acto del juicio, ¿eh? Aquí tenemos a otra testigo, que es la señorita Rica, la señora que supuestamente la alquiló la dueña del Bougainville. Y dice que había ido directamente para aprender Muay Thai. Y que solamente iba a estar Daniel, porque el acusado le informó que se alojaba solo. Antes de que el acusado se registrara, yo preparé un cartel con el nombre del acusado y lo coloqué en la puerta de la habitación número 5. El letrero que aparece es efectivamente el letrero que yo instalé en la habitación. O sea, no estaba hecho para Daniel y el señor Edwin Arrieta. Yo os recuerdo que había cámaras de seguridad y ella no vio a nadie traer a nadie a la habitación. Y el día 4 de agosto a las 11 de la mañana, es decir, la noche del 3 al 4 a las 11, ya estaban sin orden judicial, sin ningún tipo de justificación, contaminando la escena del crimen. El día 4 de agosto, aquí lo tenemos, un oficial de policía junto con el acusado llegó a mi villa, que había un problema en mi villa y que debían entrar a investigar, impidiendo el acceso a la villa número 5. Esto dice Rica en su declaración, en sede judicial. Y para acrecentar que el señor Edwin Arrieta no entró en el Bougainville Villas, la señora propietaria del Bougainville Villas, hay cámaras de seguridad instaladas en las villas, pero no dentro de las habitaciones. Yo confirmo que la fotografía en cuestión es del señor Daniel y que en cuanto a la imagen del otro hombre, que se indica debajo de la imagen con el número 2, nunca he visto a esta persona en mi villa antes, ni conozco a ese hombre. Y luego le intentan liar diciendo que efectivamente la foto en la moto es supuestamente Daniel y la persona que va detrás es la persona que le han dicho que es la imagen número 2. Pero no dice que esta persona haya estado en el Bougainville Villas. Y hay cámaras de seguridad. Y además esa señora podría haber sido testigo ocular de los hechos, porque vivía muy, muy cerca, 70 metros de la habitación 5, no oyó ningún grito ni ninguna cosa el día 2 de agosto, porque estaba en su casa, y además, dice que Daniel sí que le informó de que iba a grabar vídeos en el interior de la habitación del Bougainville Villas, con lo cual la declaración del 16 de agosto puede darse por válida, salvo por el detalle de que este señor no llegó al Bougainville Villas. Y dice además que si el cliente desea cocinar y necesita materiales o equipos adicionales, es responsabilidad del cliente comprarlos por su cuenta. Y además, en lo del pasaporte, también le mandó el pasaporte por WhatsApp porque no tenía el documento original. Y respecto al cuchillo, iluminaos de la vida los que habéis hecho los 2 libros con los que estáis forrándoos. ¿O pensáis vosotros que os estáis forrando porque han sido un auténtico fiasco? Porque es mentira. Dice la señora Rica que ella entró 7 días después de los hechos, que el policía no le permitió entrar a la habitación, que ella limpió y sacó la basura, todo, y luego además se hizo una limpieza espiritual y quitaron todos los elementos de la escena del crimen. Y luego otro oficial volvió a la villa y llevó un cuchillo grande de otra habitación a la estación de policía, que no tenía nada que ver. ¿Y qué es ese cuchillo? ¡Qué casualidad! Oye, el que tiene en la punta, pues una serie de partículas de ADN de Daniel y de, presuntamente, el señor Edwin Arrieta. Y además dice, antes de que yo limpiase la habitación 5, no encontré manchas de sangre dentro de la habitación. Y el cuchillo grande que se encuentra en la habitación no es un arma blanca, según la fotografía marcada como D28 hoja 8. Y así nos ponemos, para ir un poquito de prisa, la declaración de la tienda de la dueña del kayak. Tampoco coincide que sobre las 7 intentara alquilar un kayak, volviera en unos 10 minutos, cuando la policía, los horarios tampoco coinciden con la declaración de la dueña de la tienda de kayak, y dice que se han enterado por Facebook sobre el asesinato. Y entonces fue cuando ella recordó
que ahí había comprado su kayak. Porque tampoco hay grabaciones del kayak de Daniel Sancho alquilando o comprando el kayak. Ninguna. Y además, para más Inri, la misma del kayak, que tiene un resort al lado, obviamente. Hay un hombre extranjero que lleva una camiseta blanca, pantalones cortos, en estado normal, que no habló nada más que de comprar un kayak. Y hablan de una imagen tomada por una cámara de seguridad de otra persona que muestra la entrada al bungalow de mi propiedad. No el Bugainvillas, otro. Y la razón por la que respondía el investigador, según el documento J63, página 3, que no era alrededor de las 9, fue un malentendido por mi parte, porque yo tengo que decir lo que me dice la policía de Kopangan, si no me va a ir muy mal. Muy mal. El kayak que se llevó el acusado el 2 de agosto sí es el kayak que aparece en la fotografía. En esa fecha no vi manchas de sangre en el acusado. Oye, descuartizo, mato a alguien, lo corto en 70 trozos, pero no tengo ni una mancha de sangre. Nada. Y encima ese dinero pues me lo he quedado yo. No lo he devuelto, ¿eh? La fianza de los 1.000 euros tampoco lo he devuelto. Y además también había muchísimos extranjeros en la playa, era un sitio concurrido de gente, el sitio menos indicado para deshacerte de los restos de una persona. Y ahora viene la declaración del 16 de agosto. Esto todo pasó en el juicio y luego vamos a hacer el resumen. Bueno, aquí dice que empleó una sierra para cortar la muñeca, la metió en una bolsa, cortó los brazos, cortó el cuello, pues esto es lo que dice el policía, que los resultados de la mordedura fueron pues de una pelea, pero lo importante de aquí es lo siguiente. Y ahora lo vamos a ver. Y por eso digo que son una farsa, es una panda de sinvergüenzas, no tienen vergüenza ni la conocen, porque este policía, aunque él lo intenta justificar en el libro, lo intenta justificar, esto se dijo en el acto del juicio. Este policía dice que la fotografía de la sierra de calar, el cuchillo con agujeros y la tabla de madera, el acusado declaró inicialmente que los compró para grabar un vídeo para YouTube. Pero luego cambió su declaración y dijo que había utilizado los 3 artículos mencionados como herramientas para desmembrar el cuerpo, según la declaración que no le llevaron para que dijera si era verdad o no. O sea, que dijo que iba a grabar, que iba a hacer Muay Thai, que él no tenía nada que ver, que no hay ni una prueba de que el señor Arrieta estuviera en ese bungalow, ni de entrada ni de salida, ni de que allí pasara absolutamente nada. Y como habéis visto, la policía, si no dices lo que dice la policía, tienes que rectificar, porque te puede ir muy mal con la policía tan corrupta de la isla de Kopangan. Aquí dice que compró 25 artículos, algunos de los cuales no se utilizaron como herramientas para desmembrar. Y esto lo está diciendo en el acto del juicio. La policía, pues por las contradicciones que hay, obviamente la objetividad y la credibilidad de la misma, pues se cae por su propio peso. Y en cuanto a la manifestación de la defensa, que se han reído todos mucho también de que se había hecho pasar un policía por abogado cuando él estaba en prisión para que firmara algo en tailandés que no entendía, también sale en el acto del juicio. El policía, uno de los policías, dijo que había un presunto abogado, el señor Sushi, que había sido supuestamente contratado por el padre, cosa que es falso. Y le dijeron que tenía que declarar sobre unos nuevos hechos, unos nuevos cargos, que Daniel dijo que no, que solo iba a declarar en presencia de Alice, y aún así, ellos consideran que se le ha informado de esos cargos sin abogado y sin que se haya firmado. Y luego ya viene el Cunanan. El Cunanan, el que vendió a Daniel y puso la cabeza de Daniel en una bandeja de plata al juez del caso que iba a instruir. La buena profesionalidad, el mejor abogado de Tailandia, según Fran de la Jungla, el señor Triunars, la señora Tuyupa, Silvia Bronchalo, que vergüenza no tiene ninguna ni la conoce siendo la madre de la criatura. El mejor abogado, hasta la fecha, he ejercido la profesión de abogado durante 18 años y solo he participado en 10 interrogatorios acusados. En más de 10 interrogatorios. O sea que experiencia tampoco tiene mucha en el ámbito penal. Y además, en una de esas veces que estuvieron, una de las 3 veces que estuvo con él, que no fue en comisaría y no fue en la reconstrucción, ni mandó a nadie de su despacho, como dijo el señor Triun, para intentar engañar a la gente, que se te tendría que caer la cara de vergüenza. Estuvo alguien de la empresa para la que él trabaja hablando con Daniel, intentando convencerle de que se declarara culpable sí o sí. Porque aquí hay muchísima mierda que cortar detrás.
Y hasta aquí lo que os quería ir contando de las actas del libro. Como veis, no hay ninguna prueba objetiva, no hay nada que avale que se haya cometido este hecho delictivo, atendiendo a que la propia declaración de la víctima de que había envuelto los trozos del cuerpo con papel film, que luego en la reconstrucción se ve que están sin usar y él lo dice, no los he utilizado, que no sabe las zonas donde supuestamente aparecieron los trozos o donde se tiraron los trozos y él reconoce que le ha tenido que llevar la policía, que es todo un montaje para tapar un escándalo policial y que el señor Edwin pudiera o pudiese estar o haber estado en comisaría detenido siempre y cuando esos trozos pertenezcan a esa persona, conlleva que esto es un montaje de manual. Pero esto es la primera parte. La segunda parte la haremos posteriormente, en la que os voy a indicar que la persona que analizó el ADN, por ejemplo, no es especialista, genetista, una persona que tenga estudios, porque lo único que tiene es estudios de licenciatura en microbiología y que antes de trabajar en este área, como os he dicho, no tiene ningún tipo de preparación, ni siquiera en las instalaciones. Se debe de pasar una prueba, pero no tiene un curso de capacitación profesional. Y seguiremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, que toméis notas, que veáis las contradicciones, que se ve muy clarito que esto es un montaje policial para tapar el sol con un dedo y que tenemos condenado a una persona en un centro penitenciario a cadena perpetua sin posibilidad supuestamente de defenderse, porque recurrir, aunque es obligatorio en Tailandia con ese tipo de sentencias y de condenas, la gente ha puesto el grito en el cielo. Que veáis que todo lo que está pasando es una clara injusticia. Que lo que ha dicho hasta ahora las actas es exactamente lo mismo que ha dicho la defensa en el recurso de apelación. Y que cuando hagamos la segunda parte, ahí vais a poner el grito todavía más en el cielo. Porque hasta incluso documentación falsa se llegó a presentar por parte de la coacusación. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.